Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por donde estamos saliendo. Estamos en un episodio más de nuestro programa que se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy pues nos vamos acercando a una fiesta muy importante para la Santa Iglesia Católica, que es la fiesta de los 3 arcángeles. Y queríamos hablar de ese tema porque hemos estado en programas anteriores hablando del ángel de la guarda. Estuvimos con un experto que es el padre Carlos Werner, que nos resolvió muchas dudas sobre los santos ángeles. Un programa muy interesante que a la gente le ha encantado muchísimo. Si usted no lo ha visto, le invito a que lo busque en nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy, pues por la fiesta que se acerca, hablando con el padre Arturo, con el hermano Gerardo, que son expertos en angelología, ellos dijeron, no, hablemos de los 3 arcángeles que son tan importantes para la Santa Iglesia Católica y que, digamos, en cierto sentido son conocidos, pero en profundidad no son muy conocidos. Y eso pues mismo porque las Sagradas Escrituras, como lo veremos, son muy sucintas en narrar esta acción de los ángeles. Pero bueno, antes de entrar en materia, saludamos a nuestros invitados del día de hoy, mejor dicho, a nuestros anfitriones del día de hoy, al padre Arturo Lemnikian. Salve María, padre Arturo. Salve María, mucho gusto. Qué alegría tenerlo nuevamente aquí con Igualmente. nosotros. Padre, el micrófono, eso, porque si no la gente no nos escucha bien. Y el hermano Gerardo Reyes. Salve María, ¿cómo está, hermano Gerardo? Salve María, hermano Sebastián, un caluroso saludo a toda nuestra querida audiencia, una alegría estar nuevamente aquí con ustedes. Como siempre, dando catecismo, me imagino, ya con grupos nuevos de preparación para la comunión, confirmación. Sí, bastantes niños, gracias a Dios. Qué bueno, siempre ese apostolado que se tiene que hacer. Y bueno, padre Arturo, veíamos, digamos, con el padre Carlos y mismo con el tema del ángel de la guarda, está más que sabido ya la existencia de estos seres angélicos que nos acompañan, que nosotros no vemos, pero que aunque no los veamos son más reales de lo que creemos, que están algunos siempre a la presencia del Altísimo, que son los famosos conocidos como 7 espíritus supremos que están siempre a la presencia del Altísimo, y que de esos 7 espíritus supremos hacen parte estos 3 ángeles, arcángeles. Exacto. De los que vamos a hablar hoy, que son San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Padre, ¿qué nos tiene para decir algo como para introducir el tema? Como introducción, tal vez podemos considerar el papel de estos 3 llamados arcángeles, pero de hecho son espíritus angélicos altísimos, ¿no? Está en el propio libro de Tobías. San Rafael se llama a sí mismo uno de los 7 espíritus que están siempre en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, dentro de los millones y millones, y sabemos cuántos ángeles hay 7 que están muy cerca de Dios. De esos 7, estos son 3, ¿no? San Miguel, San Rafael y San Gabriel son 3 de esos 7. Y ellos hacen parte de una escalera, así como está narrado que Jacob vio una escalera por la cual subían y bajaban los ángeles. Estos 3 hacen parte de esa escalera que une a los hombres a Dios. ¿En qué sentido? Vamos a tratar de explicarlo muy sucintamente con visión de conjunto. Tenemos primero a San Miguel. San Miguel, que el nombre de él viene del hebreo que es Micael y que quiere decir ¿quién como Dios? Entonces San Miguel es el que representa la fe en Dios, la afirmación de que no hay nadie encima de Dios y que Dios es el Señor de todo. Ese es el primer escalón. El segundo escalón sería San Rafael. ¿Qué es lo que pasa? Es que de hecho para nosotros, por causa del pecado original, nosotros tenemos un pecado y necesitamos de una cura. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? Rafael, cura de Dios. El nombre de él en hebreo también significa Dios cura. Entonces, Rafael es que nos va a curar. Y en el tercer escalón tenemos a San Gabriel, que el nombre de él quiere decir fuerza de Dios. Entonces, San Gabriel es el que va a hablar con la Virgen y va a hacer la anunciación
y le va a decir a la Virgen cuál es su misión, que es la misión más alta que hay. Y entonces nosotros tenemos que San Gabriel, que es fuerte como Dios, él es el eco de la respuesta de María. La respuesta de María es la que va a dar la clave del tercer escalón. He aquí la esclava del Señor. Entonces, cuando la persona llega a ese escalón, he aquí la esclava del Señor, esa persona está unida a Dios. Esa persona es como Gabriel, es fuerte con Dios. Esos son los 3 escalones que tenemos que seguir. Es como escalones en la vida espiritual. Exacto, que nos llevan al cielo. Que nos llevan al cielo. Son indispensables esos 3 escalones. Y por eso cada escalón es representado, en cierto sentido, por cada uno de estos 3 arcángeles. Qué interesante, padre. Hermano Gerardo, yo me acuerdo que usted una vez para el canal hizo un video sobre el arcángel San Miguel, que yo diría que es de los más conocidos, de los que más devoción se le tiene, justamente para la lucha contra el demonio, contra los espíritus del mal. No sé si usted nos puede contar un poco la historia de San Miguel, no sé, su participación a lo largo de la historia de la humanidad también, porque él se ha aparecido en varias ocasiones. No sé si nos puede contar un poco de eso, hermano Gerardo. Sí. De hecho, tal como usted dice, hermano Sebastián, de quien más se conoce, quien más es frecuente la devoción a, es justamente en relación al arcángel San Miguel. Porque todos conocemos aquel episodio del Apocalipsis cuando se nos narra justamente la lucha que hubo en el cielo entre el dragón, como lo menciona el evangelista San Juan, y que en ese momento se levanta justamente San Miguel para defender, se levanta tal como dijo el Padre, dar ese brado, ese clamor de santa indignación y de santo celo por el nombre de Dios, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? El que se levantó fue otro ángel, como ustedes saben también, que era el ángel más alto que había en el cielo, ¿no, padre? Exacto, Lucifer. Lucifer, que era el que portaba la luz, portador Exacto. de la luz. Y justamente de este ángel que Santo Tomás de Aquino lleva a decir que era el más alto de los ángeles que había, por tanto, Exacto. serafín, que curiosamente, siendo el más alto, también debería tener un mayor grado de amor a Dios. O sea, es una cosa completamente antagónica que uno diría, es casi incomprensible que teniendo tal grado de perfección, que Dios habiéndole dado tal grado de perfección, fuese el que se levantase contra Dios. Pero también él argumenta que por tener también cualidades superiores a las de los otros ángeles, tenía mayores motivos de soberbia. Uh-huh. Entonces fue justamente arrastrado por eso para rebelarse contra Dios. Y lo más duro de todo es que no bastó con él caer, sino que arrastró en pos de sí. O sea, no solo tuvo ese papel, digamos así, nefasto, de rebelarse contra Dios, sino de arrastrar otros espíritus angélicos en pos de sí, en contra de Dios. Arrastró 1/3 de los ángeles, ¿no? Los lanzó al infierno junto con él, ¿no? Padre, yo había escuchado también, me corregirán ustedes que son expertos en el tema, que, digamos, Dios puso la prueba a los ángeles, ¿no? Están los que se fueron con Lucifer al infierno y están los que se quedaron con San Miguel y combatieron y expulsaron a estos demonios y los mandaron al infierno. Pero que hay un tercer grupo de ángeles que ellos fueron, por así decirlo, tibios, si se puede utilizar la palabra tibio en un ángel, y que son los, claro, no fueron enviados al infierno directamente, sino que ellos son los que están por los aires, son los famosos demonios de los aires, claro, que no tienen un poder, digamos, para tentarnos en sí, sino que ellos lo que hacen es como que molestarnos la vida para quitarnos la paciencia, para... Ellos nos preparan para la tentación. Para la tentación. Ellos crean el clima espiritual de la persona, el clima emocional de la persona ante la tentación. Claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy animado, estoy, por ejemplo, no sé, en la misa, estoy leyendo algo interesante, estamos hablando, teniendo una conversación como ahora, no tengo ninguna tentación. Uh-huh. Pero entonces estos demonios preparan un ambiente en el cual la persona dice, bueno, ahora voy a pensar no sé qué, viene la pereza. Por ejemplo, ¿entiendes? Un jueves, que es el Día del Santísimo. Entonces la persona quiere ir a la iglesia a ver al Santísimo. Y le entra una llamada justo que hubo un problema en la oficina. Después va a agarrar el carro y el carro justo... Claro, no es una tentación directamente para que usted no vaya a ver al Santísimo, sino que son una serie de dificultades que le van surgiendo. Que molestias. Exactamente. Claro, no lo tiente al pecado, pero lo tienta a bajar el grado de amor de Dios. Exactamente.
Y ese es el primer paso del fin. Porque usted comienza bajando su grado de amor de Dios y poco a poco se va preparando para que el demonio venga y lo tiente. Y claro, como su amor está tan bajo, usted cae. Claro. Entonces ellos son cómplices, tienen un papel terrible. Son pésimos, son malos también. Destinados al castigo también. Por tanto, no puede ser que queden en un estatus así de tibieza que Dios ni los castiga ni los premia. No, evidentemente su voluntad no adhirió al bien en ese momento. Por tanto, adhirieron al mal y recibirán el castigo merecido. Ellos no siguieron a San Miguel, como estamos hablando, sino que en cierto sentido siguieron a Lucifer también, en un nivel, digamos... Es difícil comprender lo que pasa por la cabeza, por la inteligencia de un ángel, ¿no? Como para explicarlo acá. Pero bueno, perdón, hermano Gerardo, sigamos. No, sí, es interesante. Y de hecho, bueno, recordando nada más las palabras del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 7. Y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió él y sus ángeles. Y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Esto aquí resume una gran batalla que se dio en el cielo. Inmensa. ¿Cuánto habrá durado? ¿Cómo habrá sido? Claro. Seguro que hubo momentos en que los mismos ángeles parecía como que estuviesen perdiendo, digamos, pero evidentemente Dios quería en ese momento ejercitar su amor a Dios, quería sacar de ellos lo mejor de sí para proclamar realmente, no solo de palabras, sino con sus acciones, que Dios, no existe nadie como Dios. Y justamente el que capitaneó todo aquello fue San Miguel. Entonces, para reparar aquel pecado de escándalo que el mismo demonio había hecho en ese primer momento, se levanta entonces San Miguel. Y es una cosa bonita que también algunos santos lo catalogan como el protector de los derechos divinos. Qué interesante. En el sentido de que Dios, por ser creador, Él merece ser amado, Él merece ser adorado, reconocido. O sea, por Él ser... Él merece toda nuestra alabanza. Y puesto que la rebelión de Satanás quebró y manchó todo aquello, es Él el que se levanta a proteger los derechos del mismo Dios. Un lindo papel. El doctor Plinio Corrado Olivera, el inspirador de los heraldos, decía eso, que él fue el primer contrarrevolucionario de la historia. Porque porque esa fue la primera revolución. Fue el primer, exactamente, el amotinamiento que hubo contra la autoridad fue el de Lucifer, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que, perdón, se me viene mucha cosa a la cabeza a la hora de hablar, que el doctor Plinio Corado Olivera también comentaba de que San Miguel, él no estaba a la altura en el escalafón angélico que Lucifer, porque explicaba el hermano Gerardo muy bien que Lucifer era el que estaba más alto, en el escalafón angélico, y que él, digamos, no tendría las condiciones para enfrentar una lucha contra un ángel muchísimo más alto que él. Porque la diferencia que había entre los dos era abismal, de dones, de fortaleza, de virtud, de todo. Pero el hecho de él tomar una posición de defender, como usted decía, al que debería ser defendido, al que era por excelencia, él tuvo que hacer un gran acto de confianza a la hora de entrar en esa lucha. Y que también fue el primer acto de confianza que hubo en la historia, fue el acto que hizo San Miguel a la hora de enfrentarse a un ángel superior a él. Muy bonito eso, ¿no? Y claro, y nosotros nos toca lo mismo. Si estamos luchando por Dios, estamos de la mano de Dios, no tenemos que temer a nada ni a nadie, porque estamos luchando por el que es el sentido de nuestras vidas, ¿no? El que merece toda nuestra vida, nuestro esfuerzo, todo. Perdón, hermano Gerardo. Sí, no, siempre me regañan a mí que interrumpo mucho. No, y es bonito también, de hecho, a raíz de esto, evidentemente, es que se le toma como especial protector contra la acción del demonio, que eso la abordaremos tal vez un poquito más adelante, porque es algo ya un poco más conocido, y de hecho sobre San Miguel hay tanta materia que hasta se podría hacer un podcast solo sobre él. Pero hay otros títulos poco conocidos que me parece interesante compartirlos acá con nuestra querida audiencia, y es que también se le conoce a San Miguel como el protector de Israel, es decir, como el ángel de la guarda del pueblo elegido. Claro. De ahí se entiende también por qué él tuvo, bajo ese aspecto, un papel muy importante, como bien mencionaba el padre Arturo al inicio, en relación a la Santísima Virgen, puesto que era el protector del pueblo de donde la Virgen debería nacer, de donde el Mesías debería nacer. Y eso, bueno, se puede confrontar en el libro de Daniel, el capítulo 12. Otra cosa interesante que a veces pasa desapercibido, se le menciona en la carta de San Judas como el protector del cuerpo de Moisés. En cierto momento, San Judas
le menciona en su carta que el arcángel San Miguel, cuando disputaba con el diablo y discutía sobre el cuerpo de Moisés, haciendo alusión a otro hecho, en fin, que ahí ahorita no viene al caso relatar, pero también se le conoce como eso. O sea, por tanto, aquí ya entra otra relación también de San Miguel en cuanto protector de los elegidos por Dios, de San Miguel en cuanto protector de aquellos que tienen un llamado muy especial de Dios, y más adelante, por supuesto, y como no podría dejar de ser, así como él fue el protector del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no puede dejar de ser él el protector por excelencia de la Santa Madre Iglesia Católica. Cuando se dio el cambio de la sinagoga para la Iglesia Católica, él pasó a proteger a la Iglesia Católica. Exactamente. Entonces, en cuanto la Iglesia Católica, en cuanto a institución, también goza de una especial protección y patrocinio del Arcángel San Miguel. También es protector de Francia, padre, ¿no? También, es el protector de Francia y se aparece en el famoso Mont Saint-Michel, ¿no? En el norte de Francia, que era un lugar de oración, y él aparece y hay milagros, y fueron construyendo un monasterio en forma cónica, es decir, que tiene en la punta una iglesia y tiene una flecha, ¿no? Y encima de esa flecha hay una imagen de San Miguel Arcángel volando, que pisa con un pie apenas encima de la... Es un espectáculo de la arquitectura también, ¿no? Es de los lugares más visitados del mundo, ¿eh? Uh-huh. San Miguel Arcángel es de los lugares más visitados, creo que los 7 lugares más visitados del mundo. Mont Saint-Michel, ahí en Normandía, es eso. En Normandía, en el norte de Francia. ¿Usted estuvo, padre? Sí, no, es fabuloso. Qué bueno. A ver si algún día, hermano, vamos a hacer un viaje aquí con todos los... ¿Y algo más, hermano Gerardo? ¿Otras apariciones de repente? Una cosa interesante respecto justamente ya que el padre menciona de santuarios y que tiene relación con las apariciones. Hay una que es muy famosa, que es en el Monte Gargano, que esa se dio en el siglo V, justamente a raíz de que un hombre que tenía este mismo nombre, de hecho de ahí viene, por eso se le llama así el monte, tenía, en fin, varios toros, y en cierto momento perdió uno que era de los mejores que él tenía, y salió a buscarlo y lo encontró justo enfrente de una gruta, ya muy enfermo, y con pena, porque vio que estaba perdiendo un animal excelente, él decidió sacrificarlo. Entonces agarró una flecha envenenada y se la tiró al toro. La cuestión es que en ese momento la flecha rebotó en el animal y le cayó a él. La flecha envenenada, ¿no? Entonces vio cómo pedir ayuda en ese momento, llegar, se armó un gran alboroto, y la noticia le llegó al obispo del lugar, que era santo, que era San Lorenzo Majorano. Y este santo, claro, quedó perplejo ante una situación tan peculiar, ¿no? Imagínense un toro, una flecha envenenada, en fin. Y él comenzó a rezar para pedir luces a Dios sobre qué era lo que él quería, cuál era su voluntad justamente respecto de este hecho. Y en cierto momento se le aparece San Miguel y le comunica que en ese mismo lugar donde habían sucedido tales acontecimientos, él atendería especialmente a los que se acercaran para pedir milagros. San Lorenzo, contento pues con esta respuesta del cielo, vuelve con el hombre enfermo en dirección hacia la gruta, y estando ya con buena cantidad de la población, porque ya esto había corrido por varias personas, y en presencia de todos ellos se aparece en ese momento San Miguel Arcángel y cura al hombre envenenado por la flecha. Y a raíz de eso comienza pues toda la devoción a San Miguel, especialmente en el Monte Gargano, y hasta hoy en día también es de los santuarios más visitados en relación al Arcángel San Miguel. Es muy cerca del santuario de San Giovanni Rotondo, del Padre Pío. Cuando uno va a San Giovanni Rotondo es casi que una visita obligatoria, punto de ir a ver a San Miguel ahí en el Monte Gargano, que es muy muy interesante. Que recuerdo, por cierto, que el año pasado, con todo esto que hubo de la pandemia, o bueno, que está habiendo la pandemia, pero cuando fue la parte más cruda, más fea, circuló un video muy interesante en el que iban a pedir la protección de San Miguel ahí en el santuario del Monte Gargano, y salían con el Santísimo Sacramento, con la espada de San Miguel, y no recuerdo si era la corona de San Miguel. Entonces salían con los tres, el Santísimo, la espada de San Miguel y la corona, y daban una bendición, por así decirlo, a todo el pueblo, toda la región de Gargano, para pedir protección contra la pandemia. Y de hecho sucedió una cosa semejante en el siglo VI, ya que usted lo menciona, con San Gregorio Magno.
de hecho, a raíz también de una pandemia, San Gregorio mandó a hacer una procesión y apareció luego San Miguel envainando la espada. Claro. Señal de los castigos de Dios, pero que en ese momento, por intercesión justamente de San Miguel, habían cesado. Lo que ocurrió fue que San Gregorio, él dijo, vamos a hacer una procesión y no vamos a parar la procesión hasta que no pare la peste. Y mucha gente cayó muerta durante la procesión, porque la gente se contagiaba. Pero era tal la fe de las personas que ellos seguían adelante detrás del Papa, San Gregorio, y hasta que no paró la peste, hasta que no vieron a San Miguel guardar, como dice el hermano Gerardo, la espada, lo que mostraba lo que era, digámoslo así, un castigo de Dios, vas a ver por qué pecados de la humanidad en aquella época, no pararon esa procesión. Y así fue que se consiguió parar esa peste famosa, casi que forzando, entre comillas, a Dios, como que haciendo un acto de reparación y comprometiéndose a cambiar de vida, ¿no? Qué tiempos aquellos, ¿no, hermano? En que la fe y la confianza en Dios era mayor que el miedo a la enfermedad. Pero bueno, lindo ejemplo queda para nosotros. Para todos nosotros. Claro. Y solo, no quiero acaparar también el micrófono. No. Aparte a mí, porque al padre no le hemos dado. Ese es mi papel. Pero hay dos apariciones ya un poco más próximas. Una, muy de paso, les comento que San Miguel Arcángel fue el que se le apareció a San Gerardo María Mayela para darle la primera comunión. San Gerardo tenía mucho deseo, pero estaba muy pequeño, el párroco no le dejaba porque la época era pues un poquito diferente a las costumbres, y él volvió llorando a la casa, y a medianoche se le aparece San Miguel y le da su primera comunión. Y luego hubo otra aparición también en México. Imagino que nuestros queridos seguidores mexicanos la conocerán un poco mejor, en Tlaxcala, donde se le aparece un joven, se llamaba Diego, y le indica que en medio de dos montañas, de dos colinas, iban a hacer una fuente que sería milagrosa. Solo que él no mucho le creyó. Y esta joven después cayó enfermo con una fiebre terrible, y se le aparece a San Miguel y lo lleva a la fuente, justamente que le había indicado. Le dice que beba de esa agua, y bebiendo se cura. Ahí ya él cree, le lleva la noticia al obispo del lugar, y pues luego la devoción se difunde un poco más. Así es que bonito también que a lo largo de la historia San Miguel del Milagro, creo que se llama si nos corregirán ahí en el chat, en los otro lugar para ir a visitar. Es lindo considerar que esa lucha que San Miguel Arcángel, ¿no?, comenzó en esa ocasión de la gran batalla que hubo en el cielo, que no sabemos cuándo fue exactamente, pero fue, y que determinó muchísimo toda la historia de los ángeles y después de la humanidad. Esa actitud de lucha de San Miguel nunca cesó. San Miguel es siempre un combatiente, y en Francia él es llamado San Miguel del peligro, ¿no? San Michel du Péril. O sea, cuando uno está en peligro, inmediatamente tiene que acudir a San Miguel, porque él es la persona que va a intervenir y va a luchar a favor nuestro contra el maligno que nos pone en peligro. Claro. O sea, él es el ángel de la lucha y de la victoria de Dios. Claro, y con este consejo de Padre Arturo terminamos esta primera parte del programa. Siempre que usted tenga algún peligro, alguna tentación, algún problema, acuda a la ayuda de los santos ángeles, especialmente San Miguel Arcángel, que es el príncipe de la milicia celestial. Exactamente. Y recordaba también, no me acuerdo qué teólogo era que explicaba que el menor de todos los ángeles que existen en el cielo, el menor de todos, el más pequeñito, el más así, que aparentemente insignificante, él tiene más poder que todo el infierno junto. Sí, así que acudamos al auxilio de los ángeles y principalmente San Miguel Arcángel para toda y cualquier dificultad que tengamos. Así que ya regresamos, no se vayan, que el programa está muy interesante, y regresaremos hablando un poco más de San Gabriel y de San Rafael. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio, y hoy estamos tocando el tema de los 3 arcángeles. En la primera parte ya vimos a San Miguel, lo profundizamos con el hermano Gerardo con un montón de datos que nos contó, y en esta segunda parte veremos a San Gabriel y a San Rafael. Y como siempre nos quedamos cortos de tiempo, entremos en materia directamente. Padre Arturo, San Gabriel, el mayor mensajero de la historia, el ángel que tuvo que transmitir el mensaje más importante para la humanidad. ¿Quién era este ángel, Padre Arturo? A ver. Que tuvo la misión diplomática más grande de la historia. ¿Por qué? Porque vimos que hubo esa lucha. San Miguel defendió a Dios
y los ángeles fueron derrotados. Pero después vino la humanidad y los ángeles pudieron tentar, así como una prueba. Los ángeles fueron puestos a la prueba. Después los hombres tenían que ser puestos a la prueba. Entonces el demonio tentó a los primeros hombres, Adán y Eva, y cayeron. Entonces Dios va a hacer el gran plan de la salvación a través de su Hijo Jesús. Y para eso Él necesitaba encarnarse, porque la encarnación era el comienzo de la gran victoria de Dios. Entonces Él tenía que hacerse hombre, y para hacerse hombre necesitaba de una madre, tenía que nacer de una madre. Entonces todo dependía de si esa madre iba a decir sí o no. Claro. Todo el plano de la redención dependía de eso. ¿Quién iba a ser el ángel encargado de convencer a esta persona, elegida para ser la madre de Dios, convencerla de que diga sí? Fue San Gabriel. San Gabriel fue el ángel encargado por Dios para hablar con la Virgen María, explicarle el plan y decirle que ella, si quiere, sería la madre de Dios. No hay misión más delicada y más importante que nos pueda ocurrir en la historia. Entonces San Gabriel es un ángel que tendría, por lo tanto, una relación con la Virgen absolutamente especial. Claro. El propio Dr. Pino dice que él es el primer devoto por excelencia de la Virgen. Qué interesante. Porque él amó a la Virgen, ¿no? Porque por lo que ella era y por lo que ella tenía que ser, la madre de Dios. Entonces tenía un amor absolutamente extraordinario. Y ella, San Gabriel, no podemos creer que él apenas, digamos, fue un día y para hablar con la Virgen. No, él preparó a la Virgen desde que nació, claro, para ese momento de la Anunciación. O sea, San Gabriel tuvo un papel junto a la Virgen desde que ella nació, para prepararla para este momento de la Anunciación. Entonces, él es enviado por Dios, por lo tanto, para llevarle este mensaje. Él es el arcángel de los grandes anuncios. Uh-huh. Y de los anuncios victoriosos de Dios, porque Dios no puede ser derrotado en sus anuncios, en sus planes. Dios realiza el plan de Dios a pesar de la infidelidad de los hombres. Entonces Gabriel se presenta delante de la Virgen con una inmensa admiración. La prueba está que, como nos cuenta el Evangelio de San Lucas, que San Gabriel hizo una reverencia a la Virgen. Pero el problema es que la Virgen era muchísimo inferior al ángel. ¿Cómo es posible que un ángel, que uno de los 7 espíritus angélicos supremos que están en la presencia de Dios, es el ángel que hace la reverencia y no la Virgen la reverencia al ángel? Claro. Ella ya es un hecho extraordinario. Y el ángel entonces es en ese sentido ya el ángel de la guardia de la Virgen. Claro. Y él se presenta en cierto sentido ya como siendo un espejo de la Virgen María. Él es la Virgen María en su máxima expresión. Y le viene a traer el mensaje de quién es ella, cuál es la vocación de ella. O sea, el ángel Gabriel le va a explicar a María quién es ella. Y le va a decir, en primer lugar, que está llena de gracia, ¿no? O sea, fue el primero que rezó el Ave María en la historia, fue San Gabriel. Es la primera Ave María de la historia, la rezó San Gabriel, tal cual, exactamente. Qué interesante. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? O sea, una cosa fabulosa. Y entonces, María, en la conversación con San Gabriel, que demoró muchas horas, no es una cosa de 5 minutos. Claro, el Evangelio no da para escribir todo lo que pasó, claro. No entra en esos detalles, pero podemos imaginarlos muy bien, y evidentemente que una conversación tan importante no fue corta. Y no fue corta, Monseñor John dice, en gran medida porque San Gabriel no quería irse, ¿no? Él quería quedarse conversando con la Virgen, ¿no? Porque en ese momento él tiene la oportunidad de una conversación real con la Virgen. Y entonces le va a explicar a la Virgen
que ella es la madre de Dios. Ella es la que fue elegida para ser la madre de Dios. Y la Virgen no entiende cómo eso puede ser. Porque de hecho es un misterio, es una cosa imposible que un ser humano consiga comprender. Y además que la Virgen ya había decidido ser virgen. Si va a ser madre, tiene que tener un esposo. Entonces ella no entendía cómo Dios iba a ejecutar ese plano. Ella creía en el plano de Dios, pero no entendía cómo, porque de hecho es normal. A ningún ser humano sería capaz de comprender un plano tan divino como este aquí. Entonces el ángel le explica y le va a explicar cómo que va a ser. Y entonces le habla del Espíritu Santo. Claro. Y en ese momento San Gabriel hace el papel del Espíritu Santo para la Virgen. Y la Virgen entiende al Espíritu Santo hablando con San Gabriel, ¿no? Porque fue una cosa mística, ¿no? Que ella comenzó a comprender quién es, ¿no? El Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo iba a ser su esposo. Claro. O sea, es una cosa, digamos, un ser humano, una cosa increíble. Y entonces, por lo tanto, la Virgen iba a pasar a ser parte de una otra familia. ¿Qué familia? La familia divina, claro. Exacto. Lo que se conoce como el plano hipostático, ¿no? De la unión. La unión, que se llama la unión hipostática, ¿no? Entonces, la Virgen, por lo tanto, va a tener un esposo. Pero el esposo es Dios. Uh-huh. Entonces, ella se queda, pero admiradísima con eso. Y también comprendiéndolo, pero claro que en estos aspectos me imagino que no lo comprendió enteramente. Claro que lo comprendió mucho más que nosotros, pero ¿cómo puede ser, no? Entonces ella concluye esa conversación con la frase de la historia. Es el arqui quién como Dios. Exactamente. De San Miguel, ¿no? Ella supera a San Miguel, porque ella dice, es lo que San Miguel tal vez tendría que haber dicho, digamos, pero no se lo imaginó. Lo hubiese querido haber dicho, perdón. Entonces ella va a decir: he aquí la esclava del Señor. O sea, de ante una cosa tan grande, solo se puede ser esclavo de esto. Solo se puede decir sí, ¿no? Y aceptarlo enteramente, comprendiendo y al mismo tiempo sin comprender, porque es una cosa tan fabulosa. Entonces la Virgen dice la frase, el sí de la historia, que es la derrota definitiva del demonio. No quiere decir que la derrota inmediata, uh-huh, pero que esto en el sí de la Virgen ya está, que en el fin del mundo Dios vence. Claro. Y el demonio es derrotado. ¿Por qué? Porque yo dije sí. Claro. Entonces, porque a raíz de ese sí es que vino pues toda la redención, la venida de nuestro Señor a la tierra. Que es interesante, padre, Monseñor Juan Clá, nuestro fundador, siempre comentaba eso, que la Santísima Virgen, en el momento en que se le aparece San Gabriel a darle ese mensaje trascendental para nosotros, para la humanidad, ella no estaba pidiendo o pensando en ser la madre del Mesías. Ella estaba pidiéndole a Dios para que ella pudiese ser la esclava de aquella que iba a ser la madre del Mesías. Tal era la humildad de Nuestra Señora, que ya ni se le pasaba por la cabeza eso, ¿no? Exactamente. Claro, porque en Israel, o sea, en el pueblo judío, todas las mujeres querían, digamos, tenían la esperanza de ser, por lo menos, antepasados del Mesías. Mucho más ser la madre, imagínense. Y ella no. Y lo que ella pedía era poder servir a esa mujer que iba a ser destinada por Dios para ser la madre del Mesías. Claro. Ahora, al mismo tiempo es bonito, padre, con todo esto que usted relata, el pensar. Nosotros, digamos, humanamente hablando, cuando queremos mandar una carta a un ser querido o un documento muy importante, sobre todo si el documento es de mucha importancia, nos pensamos 3 veces por qué empresa nosotros vamos a enviar ese documento, para que no se pierda en el camino, para que llegue a su destinatario. Y en ese aspecto también es muy bonito ver la confianza que Dios Padre tiene en su arcángel San Gabriel para, digamos así, sacar de la Santísima Virgen la respuesta que él desea, que estaba llamada a dar, evidentemente. O sea, también como que ese convivio y esa intimidad del mismo San Gabriel con la Santísima Trinidad debe ser algo muy sublime también para Dios haberle confiado semejante misión a este arcángel.
O sea, debe haber algún relacionamiento todo especial también, justamente como usted mencionaba, ya de esclavitud propiamente, porque era ese fiat en cuanto esclava, en cuanto esclavitud de María Santísima en relación a Dios Padre. Ese era el papel especial de San Gabriel en ese instante. Y creo que también puede ser nuestro protector en cuanto a ese acto de esclavitud nuestro, claro, y filial en relación a Dios también, ¿no? Tal cual, tal cual. Él es el patrón en ese sentido de todos aquellos que se quieren entregar a Jesús, ¿no? Porque él tenía la misión de decirle a María que tiene que entregar, claro, a su hijo Jesús, ¿no?, como su madre y al mismo tiempo como su esclava. Eso también es una cosa, una combinación de nociones enteramente divinas que los seres humanos no están acostumbrados a pensar. ¿Cómo se puede ser madre de alguien y al mismo tiempo después ser esclavo, ¿no? Ser superior, ser inferior, ser creado? Él es, María es o sea, Dios Padre es el padre de todo lo creado, pero María es la madre de todo lo increado. Qué interesante. Eso lo dice San Juan Crisóstomo. O sea, Dios es padre de lo creado. Bueno, está bien, ¿no? Creado el padre. Pero María es la madre de lo increado, es más que Dios, ¿no? En cierto sentido. Porque ser madre de lo increado, ¿no?, es una cosa absolutamente fabulosa. Y entonces, que este arcángel le tenga que explicar esta misión a la Virgen. O sea, nosotros conocemos apenas una parte de esa conversación. Claro. Que está narrada por San Lucas en el Evangelio, lindísima. Pero la conversación debe haber sido horas, impresionante. Horas y horas. Pero horas y horas, ¿no? Y como usted decía, San Gabriel queriendo agregar alguna cosita más para que Nuestra Señora estuviese un poco más con él. Nuestra Señora le respondía. Él no se quería ir y toda la corte celestial también, me imagino, asistiendo. Todos rezando porque era el momento crucial de la historia. Evidente. Y también interesante que el mismo San Gabriel seguramente ya como que había estudiado la psicología de la Santísima Virgen. También. Para saber por dónde entrarle, qué argumentos darle. Claro. En fin, poniéndolo un poco coloquial, digamos, el vocabulario. Pero él ya había filialmente analizado el alma de la Santísima Virgen para saber cómo convencerla y llevarla a dar ese sí que estaba esperando. Exacto. Porque ella no sabía que ella era la reina de Gabriel. Pero Gabriel ya sabía que él era el servidor de María. Claro. Que ella es su reina, ¿no? Entonces fue una conversación, una revelación también de relaciones, ¿no? Porque lo último que la Virgen podía imaginar que este ángel era su esclavo. No, ¿cómo? Pero al final de la conversación, ella ciertamente llegó a la conclusión de que, bueno, entonces yo soy la reina, ¿no? O sea, algo que nunca la Virgen esperaba. Entonces, esto sí que es una revelación, ¿no? Esto es una revelación de un plan divino, de unas relaciones divinas entre los seres humanos con Dios, pero a través de los ángeles. Entonces, si no hubiese habido ángel, no sería tan lindo. Claro. Porque esto le da una belleza a toda la relación humana que es extraordinaria. Por eso que Dios, creando los ángeles, Él creó y aumentó la belleza de su propia creación, ¿no? Entonces, San Gabriel, por lo tanto, él fue preparando a la Virgen para esta situación, y esta conversación fue la culminación de toda la preparación que San Gabriel hizo de la Virgen María para cumplir su vocación, para ser la Madre de Dios. Esto fue la culminación. Pero, si bien que la culminación no es el fin, porque a partir de ahí, San Gabriel continúa hablando con la Virgen y continúa siendo aquel que prepara a aquellos que tienen que estar unidos a la Virgen para cumplir la gran vocación de la Virgen con ellos, de ellos con la Virgen. Entonces, si la encarnación es el triunfo de Dios, es el comienzo del triunfo de Dios sobre el pecado, sobre la muerte y la redención y la gloria del cielo y todo lo demás, entonces San Gabriel fue el que cerró el Antiguo Testamento. Porque a partir de la Anunciación, Jesús existe. Y entonces el Antiguo Testamento se acabó.
Él cierra el Antiguo Testamento y abre una nueva era. Entonces, San Gabriel es también el que va a encerrar este aparente triunfo del pecado en el cual vivimos hoy en día. Él va a encerrar eso y va a abrir el triunfo de la Virgen, que tiene que venir. Porque si no, el triunfo del reino de Dios, el triunfo de Dios, no sería completo, no se daría. Por tanto, San Gabriel tiene todavía un papel inmenso para realizar. El anuncio de la gran victoria de nuestro Dios, Señor por medio de María. Por medio de María. Claro. Y a eso estamos invitados todos nosotros. Usted que también nos está escuchando, nos está viendo. Exacto. Todos estamos llamados a ser esclavos de María. O sea, esclavos de Jesús por las manos de María. Como bien explica San Luis Guión de Montfort, que es el método más seguro, más rápido, más corto, más eficiente para llegar a Dios a través de María, consagrándonos como esclavos. ¿Sabe qué? Me acuerdo un hecho, una rabia que me dio, padre. Imagínate, estábamos ahí con el padre Fernando. Estábamos en Asís. Ajá. Y con el hábito recorriendo, y llega una señora italiana y ¡ay, qué lindo su traje! No sé qué belleza. ¿Y por qué la cadena? Y le explicamos, no, la esclavitud a María, esclavos de Jesús por manos de María, y método de San Luis de Montfort. ¡Ay! Dice la señora, pero eso de esclavitud, ¡ay no! Eso tan antipático, tan anticuado. Y ahí el padre Fernando así con la chispa que, señor, ¿y qué dijo la Virgen cuando se le apareció San Gabriel? Y aquí la esclava del Señor, la esquiava. Exacto. Hágase mi segunda palabra. Y la señora, claro, no sabía qué decir, porque ella se mostraba católica, mariana, pero no comprendía ese papel de la esclavitud de Nuestra Señora a Dios. Y la esclavitud nuestra, nosotros tenemos que imitarla a Nuestra Señora, tenemos que ser esclavos de nuestro Señor por manos de ella. Es que claro, es propio de un verdadero desdoblamiento, de un verdadero amor, de una verdadera admiración, de un verdadero encanto, el querer entregarse en ese servicio, en esa obediencia, entregarse, no sé, en un holocausto de sí mismo, digamos. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Lo que sí estamos entregados es con el reloj, porque se nos falta San Rafael, hermano Gerardo. No sé si usted quiere contarnos un poquito sobre... Resumir los pocos minutos que tenemos. Bueno, San Rafael, de hecho, quien más nos relata un poco de la historia de San Rafael, y de ahí es, pues, bueno, que da justamente pie a el por qué se recurre a él en cuanto a las enfermedades. Exactamente, las enfermedades, es en el libro de Tobías, cuando nos relata que Tobit manda a su hijo Tobías a recuperar una deuda que un hombre, Gabael, tenía para con él, y envía a su hijo, y antes de partir aparece un hombre porque quería buscarle un compañero de viaje. Y este hombre, como un guía, exactamente. Solo que este hombre, en fin, se le presenta como siendo parte de su familia, incluso le dice que es de la tribu de Neftalí. Exactamente, que se llama Azarías. Y la cuestión es que este hombre le dice que conoce el camino, que sabe cómo llegar, que le puede acompañar, etc. Y bueno, Tobit le confía la compañía entonces de su hijo. Van a recuperar esta deuda. La cuestión es que cuando van de camino, pasando por un río, ven un pez, y el ángel, San Rafael, le ordena a Tobías que agarre ese pez, que guarde el corazón, el hígado y la hiel, porque le iba a ser útil. La cuestión es que, si ustedes recuerdan, Tobit había quedado ciego porque le había caído desecho de paloma. Exactamente, en los ojos. Entonces, a raíz de esto, el arcángel manda guardar estos tres elementos y le explica que uno tiene efecto curativo, la hiel específicamente, aplicándola sobre los ojos, y luego se sopla y se quita la escama. Le decía, él hasta como que le dio toda la receta completa. Y con respecto al corazón y el hígado, decía que quemándolos se podía ahuyentar espíritus malignos. Y de hecho, esto lo utilizó después Tobías cuando encontró a su futura esposa, que Sara. De hecho, Sara, exactamente, que de hecho nos cuenta la historia que todas las veces que había intentado contraer matrimonio, el nuevo esposo con el que se había contraído matrimonio moría justamente en la noche de la boda. Entonces, él era el que por ley le tocaría ser el pretendiente de Tobías con Sara, y por tanto contraen matrimonio, solo que el ángel le ordena justamente antes de contraer matrimonio que quemen
este pez, lo que había extraído del pez, por tanto el corazón y el hígado, para expulsar al demonio, Asmodeo. ¿Usted me permite? Sí, por favor. La historia es súper interesante. No, Yo le recomiendo a todos que la lean, el libro de Tobías. Pasa que el hermano Gerardo, por el tema del tiempo, está cortando partes que son impresionantes. Muy bonitas, exacto. Porque Tobías evidentemente sabía lo que pasaba con los que se casaban con Sara. No quería ni saber de casarse con Sara. Pero San Rafael le da toda una vuelta de argumentos, todo, y lo deja casi que enamorado sin conocerla. Ya lo deja encantado y él ya está queriendo ir a casarse con ella. Perdón, entonces le interrumpo ahí. Es un montón de hechos así impresionantes que son muy bonitos. Exacto, bonito. Bueno, y de hecho, en fin, contrae matrimonio, queman esto que el ángel había indicado y el demonio Asmodeo es expulsado. Después de esto, pues bueno, ya regresa de vuelta con su padre y, que estaba ciego, le coloca sobre los ojos la hiel del pez y, tal como el ángel le había dicho, se cura. Y ahí es cuando finalmente se revela, ¿no? Que soy Rafael, uno de los 7 espíritus angélicos supremos, que está siempre en la presencia del Altísimo. Bueno, esto es así hiper condensada, hiper resumida. La historia de Tobías. No, bueno, así como existe la Divina Comedia, esto aquí es la Divina Novela. Es una novela, es impresionante. Es una cosa impresionante, solo que es divina y llena de enseñanza, porque el ángel es el médico, es el guía, es todo, ¿no? Y recordamos con el padre Arturo ahora, antes del programa, que o sea, eran los propios padres de Sara cuando ellos pues se casan y van a la noche de bodas, el propio papá en la madrugada manda hacer una tumba, un hueco en el jardín. Dice, no, caso se muera en la noche, pues ya lo enterramos y nadie se enteró, porque es un montón de aspectos que, como les decía, son súper interesantes que nuestros oyentes, los que los están viendo, conozcan la historia porque es súper bonita. Muy bonita. Ahora, es lindo que a raíz de esto se le conozca también como el patrono de los médicos, que de hecho, como bien recordaba el padre, es medicina de Dios. O Dios que cura. Es Dios que cura. Dios que cura. Y Rafael, por lo tanto, tiene una relación con la Virgen también, ¿no? O sea, San Miguel es el que lucha por el plano de Dios, que pasa por la Virgen. Él es el que lucha, por lo tanto, por la Virgen. San Gabriel es el que convence a la Virgen, ¿no?, de cumplir su vocación, que es la ser madre de Dios. Y San Rafael, curando, él hace lo que la Virgen va a hacer durante toda la historia de la humanidad para curar a la humanidad del pecado. O sea, ella es la San Rafael nuestra, ¿no? Ella es la que nos cura a nosotros, así como Rafael curó a Tobit, el papá de Tobías, y a Sara, en fin, resolvió todo el problema de la novela divina. Rafael va a través de la Virgen va a curar a todos nosotros en la novela propia que cada uno de nosotros tenemos, que cada una de nuestras vidas es una novela, a veces una tragedia, ¿no? Pero también tiene parte de novela, tragedia, una mezcla. La Virgen es la que va a encontrar la solución. Ella es nuestro San Rafael, ¿no? Máximo, en la cual ella nos va a curar de todo aquello que nosotros estamos enfermos. Pero le tenemos que pedir junto con Rafael. Entonces es difícil decir cuál de esos 3 arcángeles es el mayor, porque cada uno en su aspecto, en su unicidad, es mayor que el otro, ¿no? Claro. Es más lindo que el otro. Cada uno tiene una misión, y es muy lindo porque todo eso, esos aspectos de cada uno de estos ángeles son aspectos de Dios, ¿no? Que Dios los manifiesta a través de estos arcángeles, ¿no? De lo cual María es la reina de todos esos aspectos. Padre Arturo, hermano Gerardo, se nos ha pasado el tiempo ya. Así que el padre había dado la idea de terminar con 3 oraciones, pero por el tema del tiempo vamos a hacer solo una oración, padre. Bueno. La oración a San Miguel Arcángel. No sé si a usted le parece, nos dirige esa oración, nos da la bendición y con eso terminamos el programa del día de hoy. Esta oración es famosísima y conviene que cada uno la rece individualmente cuando pueda, ¿no? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno, con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Y que San Miguel y San Gabriel y San Rafael los bendiga a todos en unión con la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Heraldos del Evangelio del Salvador, y también pueden ya descargar nuestra aplicación para celular, donde encontrarán estas oraciones y muchísimas más, además del Santo Rosario, los podcasts, la misa en vivo y muchísimas sorpresas que hemos preparado para ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.